Bienvenidos a este video reportaje de Neuropsicología de la Motricidad, presentado por Ronaldo Palacios, Mónica Tutillo, Pamela Reategui, Jordi Toro Sebastián Valencia y Leslie Rojas. Comenzamos con con la presentación. Un gusto, mi nombre es Mónica Tutillo y yo les hablaré sobre las estructuras cerebrales implicadas. Como sabemos, el ser humano presenta estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, la corteza temporal, el hipocampo y el lóbulo frontal. La corteza prefrontal se encuentra situada en la parte del cerebro más cercana al rostro. Es considerada un área de asociación multimodal o terciaria, puesto que en ella se coordina la información proveniente de otras áreas cerebrales. Conforma una dimensión a la cual se le puede considerar como una estructura especializada en solucionar problemas y nos permite planificar, memorizar y o formar ideas. La corteza temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. El hipocampo está localizado en la parte medial del lóbulo temporal del cerebro. Desempeña un papel vital en el aprendizaje de regulación, la codificación de la memoria, la consolidación de la memoria y la navegación espacial. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, particularmente desarrollado en el ser humano. Es el responsable de procesos cognitivos complejos. Ahora les hablaré sobre las redes cerebrales implicadas. Tenemos 3 tipos de redes. La primera red de conocimiento presenta la información y contenido de diferentes maneras. La segunda red de estrategia diferencia las formas en las que los estudiantes pueden expresar de manera correcta lo que saben. Y la tercera y última red afectiva estimula el interés y la motivación para el aprendizaje. Apraxia. La apraxia se refiere a un trastorno en la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo que normalmente desencadena el movimiento, sujeto a la condición de que los sistemas aferentes y eferentes requeridos se encuentran intactos. Dicho de otro modo, el paciente posee las condiciones para ejecutar correctamente el movimiento e incluso lo hace en diversas circunstancias, pero fracasa cuando el acto debe llevarse a cabo por orden del examinador. Así, la apraxia implica ausencia de una serie de dificultades motoras, entre ellas parálisis, ataxia, déficits perceptuales, alteraciones graves en la comprensión y deterioro mental. Presentaremos la clasificación de apraxia. En ella se entregan los diferentes subtipos, considerándose el segmento corporal, si se presentan en forma unilateral o bilateral, en torno a una apraxia por trastornos en ejecución de movimientos. Apraxias de las extremidades. Esta apraxia se divide en apraxia bilateral y en apraxia unilateral. En la apraxia bilateral podemos encontrar 2 subtipos, la cual es la apraxia idiomotora y la apraxia ideacional. En la apraxia idiomotora es un defecto o incapacidad para llevar a efecto un acto motor que previamente hemos aprendido. Podría considerarse como una forma de amnesia retrógrada. En la apraxia ideacional es un término que se ha utilizado en 2 formas un tanto diferentes. La una como una incapacidad de realizar una serie de actos, como por ejemplo el prepararse un café. En la 2 como una incapacidad de entender cómo se utilizan los objetos, por ejemplo un alicate o una navaja suiza. Las apraxias unilaterales a su vez se subdividen también en apraxia cinética, en apraxia simpática y en apraxia callosa. En la apraxia cinética se caracteriza por la imposibilidad de realizar movimientos rápidos o seriados, como presionar rápidamente un botón o el tocar un piano. En la apraxia simpática es un trastorno observado con frecuencia en pacientes con afasia de Broca y con hemiparesia derecha. En la apraxia callosa se caracteriza porque la mano izquierda es incapaz de realizar movimientos guiados verbalmente. Apraxias de la cara.
Para esta se han descrito dos formas principales de alteraciones apráxicas: la apraxia bucofacial y la apraxia oculomotora. En la apraxia bucofacial se presenta una incapacidad para ejecutar voluntariamente movimientos bucofaciales con los músculos de la laringe, la faringe, la lengua, los labios y las mejillas. En la apraxia ocular u oculomotora, esta se ha encontrado en pacientes que pueden mover los ojos hacia la derecha o a la izquierda como un acto reflejo, pero no pueden hacerlo por voluntad propia o por una orden verbal. Apraxia troncopedal. Esta apraxia se refiere a una incapacidad de realizar movimientos como el sentarse, pararse de una manera determinada. Y por último, y no por eso menos importante, apraxias del lenguaje. Hay dos formas de apraxia que alteran la producción del lenguaje: una frontal cinética, conocida como apraxia del habla, asociada con la afasia de Broca, y otra parietal idiomotora, denominada como apraxia verbal, que está relacionada con la afasia de conducción. En la apraxia del habla se presenta como un trastorno causado por una alteración en la planeación o programación de los movimientos secuenciales utilizados en la producción del lenguaje. La apraxia del habla puede asociarse o no con una apraxia bucofacial y o disartria. En la apraxia verbal se presenta una apraxia cinética asociada con la afasia de Broca. Evaluación de las apraxias. Hay distintos métodos para evaluar las apraxias. En el caso de las apraxias de las extremidades y del rostro se considera dos subtemas subyacentes en el acto motor: el sistema conceptual y el sistema productor. El primero se refiere al conocimiento que el sujeto tiene de las acciones relacionadas con los objetos. El sistema productor implica la generación de la acción o movimiento. El sistema conceptual se puede evaluar mediante dos tipos de tareas. En primer lugar, se le pide a la persona que señale los objetos útiles a una función dada. El segundo tipo de tareas aplicadas se refiere al reconocimiento de las acciones. En los pacientes apráxicos el problema se centra en el sistema productor más que en el sistema conceptual. Un defecto a nivel conceptual es que muchos pacientes apráxicos tienen dificultades en categorizar los movimientos y utilizan la mano como instrumento. Los pacientes apráxicos tienen dificultades para aprender nuevas secuencias de movimientos. Entre los movimientos solicitados se deben incluir los transitivos y los intransitivos. También se usan movimientos simbólicos y movimientos arbitrarios. Algunos deben estar dirigidos hacia el propio cuerpo, como son los movimientos reflejos, y otros hacia afuera del cuerpo, como lo son los movimientos no reflejos. Cuando se dan algunos casos de apraxia, hay una disociación entre ambas manos. Es necesario pedirle al paciente que realice movimientos con una y otra mano, iniciando con la izquierda. Los movimientos que implican una coordinación bimanual pueden ser muy difíciles de ejecutar. Son aquellos que requieren el empleo de una sola mano, unilaterales, y también el de ambas manos, bilaterales. En la evaluación de la apraxia idiomotora requiere llevar a cabo movimientos simples, mientras que en la apraxia ideacional se investiga la posible presencia de un defecto en la secuencia o sintaxis del movimiento. Los errores del paciente en casos de apraxia idiomotora incluyen movimientos torpes, amorfos, abreviados y deformados. Hay errores en la orientación espacial, y con frecuencia dos o más movimientos se integran en uno solo. A veces los movimientos son exagerados o se utiliza la mano como instrumento. Las habilidades prácticas progresan en la primera y también en la segunda infancia, hacia los 5 o 6 años de edad, mientras que de 11 a 12 años se espera que la ejecución sea similar a la de un adulto. Ahora veremos los principales modelos de tratamiento de las apraxias, comenzando con la terapia ocupacional, la cual trabaja con la persona afectada para entrenarle en la realización de las mismas. Para ello, se apoyará con un aprendizaje sin errores, ejerciendo de modelo y guiando al paciente en la realización de la tarea, y proporcionando pautas para llevarlo a cabo correctamente y generalizarlo en su hogar. Otro tipo de tratamiento es la fisioterapia, la cual se encargará de las evaluaciones de las funciones conservadas. Esta evaluación debe incluirse también actividades de destreza manual, que puede llevarse a cabo con actividades motoras, del cuidado y la higiene,
como puede ser cepillarse los dientes, abotonarse una camisa o utilizar un cepillo. A continuación veremos los siguientes tratamientos que nos servirán para ayudar en lo posible a restaurar el habla del paciente. La meta aquí no es el habla normal, sino el habla funcional, ya que si bien muchos de los pacientes apráxicos mejoran con el tratamiento, ninguno hablará de la forma en lo que lo hacía antes. Comencemos viendo con el tratamiento articulatorio kinemático. Este hace énfasis en los puntos articulatorios y la secuencia de movimientos. Así, los aspectos espaciotemporales de la producción del habla son el foco de tratamiento. Algunas de las técnicas descritas en esta categoría son el método basado en la imitación, como la terapia de Rosenberg. Bueno, nos encontramos con la neuropsicóloga Jessica Carchi y tenemos un par de preguntas que decirle sobre lo que son las apraxias. Primeramente, ¿nos podría ayudar con una breve definición de qué son las apraxias? Las apraxias es un trastorno en el cerebro y en el sistema nervioso. Esto provoca que las personas no puedan ejecutar ciertos movimientos cuando se les ordena. A pesar de que ella haya entendido la orden, a pesar de que los músculos que necesita para la orden estén bien funcionando adecuadamente, se debe a que hay una disociación entre la idea y la ejecución motora. Es decir, ella sabe lo que tiene que hacer, entiende lo que tiene que hacer, tiene todo el deseo de hacerlo, pero en el momento de realizar no puede. Y no es porque tenga algún tipo de parálisis, sino simplemente que no hay esa conexión en donde pueda la idea llegar al músculo. ¿Y esta solamente tiene que ser tratada o sí hay alguna cura? No hay una cura. El tratamiento, más que todo, incluye a todo un equipo multidisciplinario. Es decir, en niños incluiría el pediatra, el neuropediatra, lo que es un fonoaudiólogo, un fisioterapista, un estimulador temprano, un nutricionista en caso de que haya algún problema en la alimentación. Entonces ellos van a trabajar conjuntamente para crear un tratamiento y después de esto evitar más los síntomas degenerativos del niño. Cada persona lleva una vida normal a su manera. Entonces podríamos decir que una persona que sufre apraxias puede llevar una normalidad dentro de lo que cabe lo normal para esa persona. Entonces, no sé si me entiendan, dentro de las necesidades que él tenga, dentro de lo que pueda hacer, puede llevar una normalidad, pero dentro de su normalidad, por decirlo así. ¿Y qué tratamiento usted puede considerar que es un poquito más eficaz que los demás? Como les decía, para un tratamiento, para trabajar con una persona con apraxias es necesario un equipo multidisciplinario. Entonces van a estar en constante comunicación entre ellos para trabajar sobre todo en él, en una persona, en un tratamiento individualizado, personalizado para él y tratando de alcanzar la mejor calidad de vida para él. Entonces quiere decir que cada tratamiento tiene que ser adecuado para la persona, no todos pueden usar el mismo tratamiento. No, él tiene que ser individualizado, pese a las necesidades de la persona, lo que necesita. El electroencefalograma o una función. Dentro de lo que es el área de estimulación temprana, lo que nosotros hacemos es evaluar el desarrollo psicomotor del niño, ver cuál es su edad de desarrollo, cuáles son sus falencias, cuáles son sus mejoras dentro del desarrollo. Para esto utilizamos varios test dependiendo de la edad del niño o si es que tiene alguna otra discapacidad. Entre ellos pueden estar Brunel-Lezil, Batel, Kumanin. En caso de que tenga una discapacidad, puede tener autismo, puede utilizarse un PEP-3, entre otros test que hay un sinnúmero de test. Ya, doctor. Eso es en cuanto a la entrevista. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora.